Bienvenidos a un nuevo tutorial de Easymorph. En este video hablaremos del siguiente paso luego de haber pasado por la carga y el perfilamiento de datos, me refiero a las acciones. Antes de entrar a manipular la herramienta, tomemos un par de minutos para ver qué es una acción en Easymorph. Una acción no es más que una operación de transformación, por esto en el contexto de Easymorph las palabras acción y transformación son usadas de manera indistinta a menudo. Piensen por ejemplo en una operación de filtro o en una agrupación, un cruce de tablas, en la creación de una nueva columna, en el ordenamiento de los datos por un criterio dado, entre otros. Todas estas operaciones unitarias son conocidas como acciones. Una serie de acciones encadenadas, secuenciales y estructuradas nos permiten llegar a los datos deseados tanto en contenido como en estructura, tal y como tenemos en este ejemplo. Ahora vamos a ver un caso donde apliquemos acciones en Easymorph. Continuaremos trabajando con el conjunto de datos de venta de supermercados, que lo tenemos en un archivo Excel. Vamos a cargar estos datos a Easymorph. Y teniendo estos datos en Easymorph, vamos a empezar a aplicar una serie de transformaciones. Lo primero que debemos tener claro es dónde se encuentran las acciones, dónde localizamos las acciones. En la parte superior izquierda tenemos el icono de agregar acciones. Si damos clic allí, se va a desplegar una ventana o un panel en la parte izquierda donde vamos a tener una serie de acciones agrupadas por temas o por tópicos. En este caso tenemos todas las acciones que tienen que ver con importar datos. Veamos que anteriormente usamos algunas de ellas para cargar archivos Excel, para cargar archivos de texto plano. Vemos que esto a su vez también tiene una subdivisión en grupos, bases de datos, por ejemplo, archivos, cloud. Tenemos por aquí otro grupo de acciones que tiene que ver con creación. Tenemos el grupo de acción más grande que tiene que ver con transformación. Podemos hacer agrupaciones, agregar otras tablas, calcular nuevas columnas, limpiar los datos, construir archivos JSON, enumerar grupos, enumerar filas. Tenemos un número bastante amplio, bastante grande de operaciones que podemos entrar a revisar en detalle cada una dependiendo de lo que necesitemos. Y vamos a tener una segmentación por grupos, acciones básicas, avanzadas, filtros, Excel y acciones que tienen que ver con la aplicación de fórmulas o cálculos de medidas derivadas. Tenemos el grupo de exportación y tenemos finalmente el grupo de acciones que tienen que ver con workflows o con proyectos que estemos trabajando para ejecutar tareas específicas. Veamos los datos nuevamente. Recordemos que estos datos son el histórico, parte del histórico de ventas de supermercado de una compañía. Tenemos por acá la ciudad en este caso. Por ejemplo, si quisiéramos trabajar con una sola ciudad, lo primero que haríamos es traer una acción de filtro. ¿Cómo la encontramos? Teniendo el buscador de acciones, vamos a digitar filter y damos clic en el filtro y vean cómo automáticamente se agrega la ventana que teníamos después de la acción que importa los datos. Y recordemos que esto es secuencial. Aquí solo teníamos los datos importados. En la siguiente acción vamos a tener el resultado de los datos importados luego de haber agregado este filtro que tenemos aquí. Vamos entonces a tomar la columna ciudad. Vamos a filtrar, por ejemplo, los datos de Mandalay. Le vamos a dar a aplicar a esa acción y vean cómo automáticamente tenemos únicamente en ciudad los datos que tienen que ver con Mandalay, que son 332 filas. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Podemos aplicar fórmulas para calcular o editar columnas que ya se tienen. Por ejemplo, tenemos por aquí un campo hora que tiene que ver con la hora de venta o la hora en la transacción. Si quisiéramos convertir esto a numérico y quedarnos únicamente con la hora y desechar la parte de los minutos, lo que haríamos es agregar una acción. Nuevamente me voy a ir al botón de agregar acciones y vamos a buscar una acción que se llama modificar columnas, modify columns. Damos clic en esa acción, vemos cómo automáticamente la agrega y en este caso vamos a tomar la columna hora y le vamos a decir que esa columna hora va a ser modificada teniendo en cuenta la siguiente expresión. Y vean que este editor de expresiones es muy útil, tiene una segmentación por temas. Acá nos va a mostrar todas las fórmulas o todas las funciones que tiene para la transformación de datos, pero por aquí tenemos agrupaciones para los números, para los datos de texto, para los datos de fecha, para los datos web, para los datos lógicos y en este caso tenemos una serie de funciones especiales.
Vamos a tomar una función muy conocida que de hecho la encontramos en hojas de cálculo, left, que nos sirve para tomar un número determinado de caracteres a la izquierda de un texto. En este caso damos doble clic, vean que aparece acá en la ventana de expresiones y vamos a señalar la columna hora. Queremos tomar los primeros dos dígitos, coma 2, cerramos paréntesis, aquí se me fue un igual, y damos clic en OK. Una vez demos OK, aquí vamos a tener dos opciones. Una es clic derecho y aplicar directamente en la ventana emergente que aparece, o sobre la parte izquierda haber dado clic en aplicar. Vamos a llegar al mismo resultado de cualquiera de las dos maneras. Damos clic en aplicar y lo que tenemos aquí, en este caso, en este paso, en esta acción, es el campo hora, pero únicamente tenemos los dos primeros dígitos. Si señalamos esa columna hora, vean que aquí continúa siendo un texto, lo que queremos es volverla a un número. Entonces podemos utilizar otra acción, voy a ir nuevamente al panel de acciones, que tiene que ver con una acción de convertir datos a números. Si escribimos type, vamos a tener una serie de acciones de transformación que tienen que ver con tipos de datos. En este caso vamos a usar esta que se llama convert data type. Y lo que vamos a decirles es que queremos convertir el tipo de la columna hora. Vamos a convertir esto de texto a número. El decimal separador, en caso de que esto tuviera decimales, va a ser el punto, pero lo podemos cambiar si queremos. En este caso no es necesario. Vamos a dar clic en aplicar y vean cómo la hora ha pasado de ser un texto a ser un número. Veamos que por aquí tenemos unos caracteres especiales. Podemos en este caso modificar la columna total también. Si nos regresamos a una de las acciones donde modificamos las columnas, tenemos acá que habíamos modificado la columna hora, pero también podemos modificar una columna adicional, en este caso la columna total, y podemos recomputar esa columna total de la siguiente manera. El total va a ser el resultado de tomar el precio unitario de la transacción multiplicado por la cantidad de productos, esto está a nivel de productos, y a esto le sumamos los impuestos, de modo tal que tendríamos lo siguiente. El precio unitario lo tenemos aquí, lo señalamos y automáticamente se agrega por, vamos a multiplicar esto por la cantidad de productos y esto lo vamos a encerrar entre paréntesis simplemente por garantizar la jerarquía de las operaciones o el orden de las operaciones, más, y a esto le vamos a sumar la tasa de impuestos del 5%. Si damos clic en OK, estos caracteres de aquí van a desaparecer porque ahora no los vamos a tener porque se va a recalcular o sobreescribir esa columna. Damos clic en aplicar y veamos como total ya no tiene esos caracteres especiales porque hemos sobrescrito, repito, la columna. Y finalmente vamos a exportar nuestros datos o nuestra tabla transformada. Nos regresamos nuevamente al botón de agregar acción y en el menú de exportación vamos a tener un listado de posibles acciones. Nos interesa esta de aquí, Export into Delimited Text File. Vamos a seleccionar esta. Lo que le vamos a decir es que queremos guardar este archivo, en este caso, en el escritorio. Vamos a pararnos sobre el escritorio, le decimos que este archivo se va a llamar datos transformados.csv, la extensión. Vamos entonces a guardarlo ahí, el separador va a ser coma, pero esto lo podemos cambiar también. Recuerden que cada acción tiene una parametrización en función de su alcance y de lo que hace. Separador de decimales, punto, coma, lo dejaremos todo por defecto y vamos a señalar esta en caso de que este archivo ya existiera allí con ese mismo nombre, lo que vamos a hacer es sobreescribirlo. Aplicamos esta acción, si automáticamente no se escriben los datos, simplemente con dar clic derecho vamos a tener una serie de opciones. En este caso podemos darle correr acción y vean que ya nos aparece en estado ejecutado. Si nos vamos al escritorio y vemos el archivo de datos transformados, vamos a darle clic derecho, en este caso abrir con y bloc de notas, vemos cómo tenemos los datos que le indicamos en un archivo de texto plano separado por comas. Bien, esto es todo por este video, espero que sea de ayuda para ustedes, continúen aprendiendo Easymorph y si tienen dudas recuerden visitar la documentación en la página web. Hasta la próxima.